Vamos a avanzar con el tema. Marcano. ¿Qué es esto? Pídele a tema unidades químicas de masa. ¿Con qué le pida, Paimán? Sí. ¿Qué pasaba acá? Qué feo. Está todo, ¿no? Bueno, como yo no alcanzo, el día de hoy vamos a hacer el tema de unidades químicas de masa. Unidades químicas de masa. Y lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué se nos viene a la mente? UMA. ¿Qué significa la unidad UMA? ¿Qué significa UMA, chicos? Unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Cuando nosotros hablamos de unidades químicas de masa, son unidades que vamos a expresar o expresan cantidades, expresan masa para los electrones, para los átomos o moléculas. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra unidad de masa que nosotros usamos? ¿Cuál es nuestra unidad que usamos para medir la masa? Los gramos, los kilogramos, ¿correcto? Si yo quiero, por ejemplo, medir la longitud, ¿cuál es la unidad? El metro, ¿sí? Si yo quiero medir, por ejemplo, la temperatura, Kelvin, Celsius. Pero imagínate que yo quiero medir la masa de un átomo, la masa de una molécula. Es algo que nosotros sabemos que existe, pero que no podemos tocar, no podemos tenerlo en la mano. Sabemos que existe. Entonces, como sabemos que existe y es muy chiquitito, la masa se mide en UMA, unidad de masa atómica. Así como una persona dice, oye, tienes 80 kilogramos, la masa de un átomo será, por ejemplo, 80 UMA. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? 1 UMA. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 16 UMA. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a expresar la masa atómica o la masa, de un átomo o de una molécula en UMA. ¿Y qué es una UMA? ¿A cuánto equivale, mi estimado, una UMA? Equivale a 66 por 10 a la ¿cuánto? En kilogramos. ¿Cuánto es en kilogramos? 24 o 27. Ahora, ahí está en tu apunte. Menos 27. ¿Gramos o kilogramos? No, pero acá está en kilogramos. ¿Sí? Ahí está. De esa manera, mi estimado, nosotros sabemos que una UMA en gramos, mírame, una unidad o un exponente negativo. O sea, es muy chiquitita. Y esto viene a ser, ¿cuánto? Esto es lo mismo decir que es la 12ª parte del isótopo del carbono 12. ¿Sí? La 12ª parte del isótopo de carbono 12. Cuando quieren expresar la UMA, chicos,
no de frente fueron al carbono, trabajaban primero con el hidrógeno, con el oxígeno, pero el valor casi exacto les dio con el isótopo del carbono 2. ¿Sí? ¿Listo? Entonces cada vez que nosotros queremos decir, oye, tengo yo un átomo de hidrógeno, ¿cuánto es la masa? 1. ¿Pero 1 qué? 1 UMA. Si yo te digo, oye, tengo, por ejemplo, una molécula de agua, ¿cuánto es la masa? 18. ¿18 qué? 18 UMA. ¿Sí? 18 UMA. Todas sus unidades o todas las unidades de masa para los átomos o moléculas se usan UMA, que viene a ser la unidad de masa atómica. Ahora vamos a hablar del peso atómico isotópico o del peso atómico relativo. Ay, ay, ay. Masa atómica. Masa atómica relativa. O lo que también nosotros podríamos conocer como la masa promedio. La masa promedio. Masa promedio. Masa promedio o como la masa isotópica. Cualquiera de esos términos se puede calcular, se puede expresar, ¿sí? Ahí está. Y para ello vamos a decir, ustedes recordarán que un átomo o que un elemento está constituido por átomos. Un elemento está constituido por átomos. Y es ahí en donde hablamos de isótopos. A ver, yo tengo, por ejemplo, acá tengo mi elemento E. ¿Sí? Mi elemento E. Mi elemento E está formado por muchos átomos. Y estas variedades de átomos, vamos a decir que presenta o son isótopos. Este elemento está conformado por átomos que son isótopos. Por ejemplo, vamos a hacer aquí dos, solamente con dos. Mira, ve, este elemento está conformado o constituido por dos tipos de isótopos. ¿Cuándo decimos que son isótopos, chicos? Tienen el mismo número atómico o la misma carga nuclear, pero diferente número de masa. Este será, por ejemplo, un A1 y este es un A2, ¿sí? Este elemento está conformado por dos tipos de isótopos, ¿sí? Por ejemplo, acá, el aula eurequiana está conformado por dos tipos de estudiantes. Lo puedo decir, entre hombres y mujeres, ¿sí? El aula entre hombres y mujeres. O puedo decir, el aula entre buenos y malos. El aula entre ciencias y letras, ¿sí? El aula está conformado entre dos tipos, pero al final constituye un solo grupo o un solo elemento. La suma de estos dos me va a dar esto, en promedio. Ahora, de estos valores o de estos isótopos, yo tengo que tener dos cosas. ¿Qué cosas debo tener? Debo tener, mi estimado, de estos valores, dos cositas. Lo que yo voy a tener aquí es lo siguiente. Primero, tener presente su masa y tener presente su abundancia. Abundancia significa cantidad. Por ejemplo, si yo digo, a ver, esta aula o este elemento está conformado por hombres y mujeres. ¿Cuánto es la abundancia de hombres? Comienzo a contar a los hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuánto es la abundancia de mujeres? Comienzo a contar a las mujeres. Pa. Esa es la abundancia. ¿Sí? Y cuando yo digo hay hombres y mujeres,
los hombres tendrán una masa para todos. Los hombres una misma masa y las mujeres una misma masa. Entonces yo voy a decir acá, la masa le agrego un A1 y la masa le agrego acá un A2. Que puede ser, mi estimado, este valor puede ser el mismo que está aquí. ¿Sí? Este puede ser el mismo que está acá. Pero recuerda que los valores que van a ir acá son valores enteros. Y el de acá no necesariamente va a ser un valor entero. ¿Sí? Pero imaginemos que el problema no te da estos valores y te pide de repente calcular la abundancia. Pero sí te da la expresión o la notación del átomo. Asumes este valor como si fuera la masa 1 y este valor como si fuera la masa 2. La abundancia es cantidad, un A y un B. ¿Listo? Y yo puedo generar esto en porcentaje. Si yo le agrego en este caso, por ejemplo, un porcentaje, dime, al final, estos dos, ¿cuánto debe sumar? Si te hablo en porcentaje, el 100%. Cuando hablamos de porcentaje, la suma de estos dos debería ser 100. Pero si no te hablo de porcentaje, simplemente sumo A más B. ¿Sí? Ahora, tú sabes, el elemento está constituido por dos tipos de isótopos. Uno tiene su masa y otro tiene su abundancia. Masa y abundancia. Aquí, mi estimado, vamos a calcular en todo caso la masa promedio. Profesor, ¿pero cuál masa si usted ya me dice que aquí está la masa? Vamos a calcular la masa para este elemento. El elemento está conformado por átomos, isótopos, y quiero calcular esta masa. Entonces yo voy a decir que la masa del elemento E es igual. ¿Y qué vamos a hacer? Multiplicar la masa del primer átomo por su abundancia, por porcentaje de A, más la masa de mi porcentaje y con mi porcentaje de mi elemento o de mi otro isótopo. Todo esto dividido sobre su abundancia. En este caso, el A% más el B%. Y yo te digo, esta cosita de acá, si voy a sumarlo, ¿cuánto debe ser? 100%. ¿Sí? 100%. Y de esa manera nosotros calculamos la masa del elemento que está constituido por isótopos. Profesor, ¿mi elemento siempre va a tener dos? No. Puede tener 3, 4, 5 isótopos. ¿Sí? En la mayoría de los casos se trabaja con 2, pero va a haber elementos que te van a dar de repente 5, y de los 5 dice, oye, solamente 3 son las en las cuales nos origina la masa del elemento, y ahí de esa manera puedo calcularlo. ¿Cuántos isótopos tiene el hidrógeno? ¿Cuánto? 3. El único elemento, el único elemento que tiene sus isótopos con nombres comunes es el hidrógeno. Por ejemplo, vamos a agregar acá, el hidrógeno, el elemento hidrógeno está constituido por 3 isótopos. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno 1, tenemos, por ejemplo, el hidrógeno 2 y tenemos, por ejemplo, el hidrógeno 3. ¿Sí? De esa manera, son 3 isótopos. Y cada isótopo tiene del hidrógeno, solamente el hidrógeno, tiene su nombre común. Por ejemplo, a este le podríamos decir, o le decimos protio. Al 2 le decimos deuterio. Y al 3 lo llamamos tritio. Y al 3 lo llamamos tritio. Por ejemplo, el carbono. Justo hemos hablado del carbono acá, del isótopo 12. El carbono tiene 3 isótopos, inclusive hay más. Tenemos, por ejemplo, ¿qué carbono? El carbono 12, el carbono 13, el carbono 14. Profe, agréguele nombre,
No, estos no tienen nombres comunes. Esto solamente lo llamamos carbono 12, carbono 13, carbono 14. Por eso digo, el único elemento que sus isótopos tienen nombres propios es el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno. ¿Cuál sirve para la datación? ¿Cuál sirve de los carbonos para la datación? Por ejemplo, lo usan los arqueólogos para saber los años de antigüedad que tiene ese fósil, el carbono 14. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si hay ejemplos acá. Disculpa, Jorge, que te haya arranchado tu fósforo. Ah, no, esos no son isótopos. Esos son el oxígeno gaseoso, el ozono, con el oxígeno, ¿qué son? Alotrópicos. No, esos no son isótopos, son alotrópicos. Hay isómeros, isótopos y alotrópicos. Hay cuidado ahí. Voy a buscar, no sé si le he agregado acá las preguntas, porque también lo hice en estructura atómica. ¡Santos! ¿Y tu libro? ¿Y qué esperas? Ya que te duermes, te fuiste a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Por eso estás así, ¿ves? Ya, ponte adelante, ahorita te voy a traer agujas para que te quiten el sueño. Todo el Lucho le echan la culpa, ¿sí? Problema 32. Es el único problema que está ahí. Dice, el siguiente gráfico me reporta el porcentaje de la abundancia. El siguiente gráfico me reporta el porcentaje de la abundancia de los isótopos del boro. Si la masa del isótopo que tiene 5 neutrones es 10 y la del isótopo que tiene 6 neutrones es 11, determine la masa atómica promedio del elemento. Y mira, y ahí me está dando un gráfico. A ver, me hablan primero del elemento boro. La B, boro. Ahí está. Y observo en mi gráfico que tengo, en este caso, 2 isótopos. Profesor, disculpe, ¿cómo? Si no entiendo. Si tú ves ahí, hay 2 picos, ¿sí? Esos 2 picos me hablan, uno, del boro 10 y del boro 11. En la gráfica está. Listo. Y me están mencionando, o me dicen, voy a agregar acá, su masa, y agrego aquí su abundancia. Abundancia. Me dice aquí que del isótopo 10, su abundancia, ¿cuánto es? 20%. Y del isótopo 11, su abundancia es 80%. Claro, a ti suficiente que te des que es 20%, tú sabes que este va a ser 80%, porque la suma, ¿cuánto debe ser? 100. Suficiente que el problema te haya dicho en porcentaje que este es 20, para decir que aquí es 80%. Seguimos. Me dice que el boro 10 tiene una masa de 10.01 y el boro 11, su masa es 11.01. Ya tienes los datos, lo único que te queda es encontrar su masa isotópica o la masa promedio. El boro, que es esto, sería igual a ¿qué, mi estimado peluche? Dímelo. Mi línea está chueca. ¿Qué? Oye, ¿vino Wingo? No, como ese día he hecho... No, Wingo, no voy a decir, no voy a jugar contigo, no. Más... Ya, disculpa, no quiero molestar, disculpa.
Listo. Ya está. De hecho que los porcentajes se van. Si tú quieres eliminas un 0, un 0, un 0. ¿Y cuánto me salió acá? Disculpa. Y es tu matemáticas, pues, ¿no? ¿Cuánto me sale acá, señor? Me sale 11 exacto. 11. Sería 11 UMA. ¿Sí? 11 UMA. La respuesta entonces la B. No hay, repito. ¿En dónde podemos encontrar más problemas de ello? Es en estructura atómica. En estructura atómica, por ejemplo, encuentran, mira, ve, en la página 28, le estamos pendientes de su libro a la alumna, en la página 28 del libro, tiene la pregunta 46, 47, 48, la 49 que ya está repetida. Esos problemas los tienes ahí, ¿sí? Para que tú puedas reforzar si es que no lo has hecho en estructura atómica. Oye, ven, y Manuelito no viene, ¿no? ¿No ha venido? Pasamos ahora, chicos, dejamos la masa isotópica y pasamos al peso atómico, bueno, al peso molecular. Santos, ¿hasta qué hora te has quedado despierto, hijo? ¿Qué has estado haciendo hasta las 2? No, ¿qué has estado haciendo hasta las 12? ¿Qué has estado mirando? Ah, yo he estado mirando. Le digo, ¿qué? Ay, ay, ay. ¿Este qué problema fue? Disculpa. ¿Qué problema fue? 3-2. Listo. Ahora, una vez que tú observaste que el elemento, la masa del elemento es la suma promedio de las masas de sus isótopos, yo puedo entonces generar o recordar o observar las masas de los elementos que conozco, ¿no? Hay muchos elementos que nosotros hemos hablado. Señor, apiádate de mí. Señor, apiádate de mí. Señor. Vamos a buscar, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. A ver, vamos a poner algunos ejemplos de los elementos con sus masas.
Por ejemplo, comenzamos con el chon. ¿Dónde lo vemos al chon? En química orgánica, los elementos organógenos. ¿Cuánto es la masa del carbono? 12 UMA. Bueno, yo no le agrego UMA porque estoy diciendo que lo voy a expresar en UMA. ¿Sí? 12. El hidrógeno, 1. El oxígeno, 16. El nitrógeno, 14. ¿Sí? Ahí está. Luego agregamos los otros elementos. El sodio, por ejemplo, 23. El magnesio, por ejemplo, 24. Por ejemplo, el silicio, el aluminio, el fósforo, el potasio, el fierro, el calcio. ¿Cuánto es el fósforo? 31, 39, 39, 31. ¿Y el potasio? ¿Así? El fierro, 56. El calcio, 40. El cloro, 35,5. ¿Algún otro elemento que no estemos? El cobre. 64, algunos lo consideran 63,5. ¿Sí? Por ejemplo, esas son las masas. Ahora, estas masas ya son lo que yo he generado con respecto al promedio. ¿Sí? Por ejemplo, la del hidrógeno en sí es 1,001, pero si le agregamos 1. De esa manera, con ellos nosotros trabajamos, por ejemplo, en los cálculos químicos, lo expresamos así, ¿no? Luego de ello, vamos a hablar de la masa molecular. Masa molecular. La masa molecular. La masa molecular se expresa como Ma, MM o simplemente el M y su rayita. Masa molecular. ¡Santos! ¿Ya estás con toda la práctica resuelta ya? Cuando hablamos de masa molecular, chicos, vamos a decir que es la masa de una molécula. Es la masa de una molécula. ¿Sí? ¿Qué más? Es la masa de una molécula o compuesto. ¿Por qué decimos compuesto iónico? Porque recordarás que en enlace químico los compuestos iónicos no forman molécula, sino que forman estructuras cristalinas. Ahora, ¿es la masa de una molécula? Sí. Y de un compuesto iónico. Cuando me hablan de compuesto iónico, ya no le expresamos como masa molecular, sino le expresamos como masa fórmula o peso fórmula. ¿Sí? Ten cuidado esto. Simplemente dice, oye, el compuesto iónico, ¿cuál es su masa fórmula? Es lo mismo que pedirte su masa molecular. Lo que pasa que en una molécula sí hablamos de masa molecular, pero en un compuesto iónico no hablamos de masa molecular, sino de peso o masa fórmula, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la masa molecular? ¿Cómo calculamos nosotros la masa molecular, señores? La masa molecular se calcula de la siguiente manera. Lo voy a agregar acá.
es la sumatoria, la masa molecular es igual a la sumatoria de las masas. ¿Sí? De las masas. Profesor, no entiendo. El ejemplo más práctico es el agua. El agua. Esto para los niñitos de primaria, secundaria, decimos, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 1 átomo de oxígeno. ¿Sí? Y acá decimos, ¿qué hago, profesor? El hidrógeno, ¿cuánto es su masa del hidrógeno? 1. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 16. Y todo esto, 18. Y recuerda que la masa molecular está expresada en 1. Por ejemplo, un compuesto iónico, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, ¿su masa cuánto es? Ah, profe, hay un sodio, hay un cloro. ¿Cuánto es la masa del sodio? El sodio, su masa es 23. Más, ¿cuánto es la masa de un cloro? 35,5. Listo. Y esto, mi estimado postulante, si tú sumas, ¿cuánto me va a dar? 23 más 35, 58.5 UMA. Ya está. Profe, usted me dijo la vez pasada que todo postulante de ciencias debe tener en mente el peso molecular del ácido sulfúrico. ¿O no es así, Lucho? ¿Cuál es el peso molecular? Sí. ¿Qué? ¿Lo estás pensando? 98. ¿Lo estás pensando, Lucho? Es como si te dijeran, oye, ¿cuándo cumples un mes con tu flaca? Pa, de frente. El peso molecular del ácido sulfúrico es, decimos, 2 hidrógenos, con calma, 2 hidrógenos más un azufre más 4 oxígenos. 2 hidrógenos. Este es 1, el hidrógeno es 1. Ah, el azufre no lo hemos agregado. Listo. 32. Más 32 más 4 veces 16. Listo. Si yo hago esta multiplicación y luego sumo, me va a dar 98 UMA. Listo. Camila, ¿dónde estás? Dame la fórmula del ácido nítrico. H, nitrógeno, el 3, O3. O3, muy bien, Camila. HNO3. Listo. ¿Cuál es la masa del HNO3? Decimos, ay, profesor, qué flojera, póngalo 63 de frente. Es 63, pero todo cálculo tienes que hacerlo así. Ya esto se hace, mi estimado, ya una costumbre de hacer rápido los cálculos, ¿sí? Pero acá te estoy enseñando más o menos cómo se debe calcular la masa del ácido. Acá es 63 UMA, ya lo estoy agregando ahí, ve, UMA, ¿sí? Ahora, pero no siempre las masas de los compuestos van a ser tan simples. Déjame agregarte una más para luego hacer otros tipos de ejemplos. El carbonato de calcio. Esto es 100. Profesor, ¿por qué 100? Vamos, no dejes que te engañe Miguel. Calcúlalo. ¿No? Calcúlalo, el calcio es 40, el carbono es 12, el oxígeno es 16 por 3 y te debe dar 100. ¿Dará 100? No lo sé. Pero hazlo.
Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo el KSO4? José, ¿cuál es la fórmula? Perdón, ¿cuál es el nombre de este compuesto? José. Déjalo, José. No, Miguel, no. No, Miguel, no, 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 no. Ay, no, 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 te estoy viendo. ¿Qué? No, Miguel, no. No, 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 Miguel, no pretendas hablar. No, no, no. Miguel, te estoy viendo acá, que quieres decir algo. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Miguel, no, no respires. Miguel, ¿qué? Sulfato de calcio. ¿Y cuál es la masa del sulfato de calcio? Sí. Para el estudiante, la luna nueva que no tiene. ¿Tú tienes tu libro, hija? ¿Tú tienes tu libro, Di? Ya. Aquí. Va, ¿qué lo está? 136 suma. Profesor, ¿pero cómo se calcula? Ya le hemos estado haciendo cabe. ¿Sí? Listo. Ahora, hay compuestos que te pueden agregarte así, ¿ve? Así. Sulfato de calcio pentahidratado. ¿Cuál es el nombre de ese compuesto? ¿Cuál es el peso molecular? Acá, mi estimado, algunos ya lo habrán hecho. Esto me habían dicho que ¿cuánto era? 136. Más, el puntito es más, 5 veces la cantidad del agua. ¿Y cuánto es el agua? 18. 5 por 18, 90. 90 más 136, 226 ¿Sí? Tengan cuidado con estos tipos de moléculas que generalmente se usa, ¿ya? Ya está. Hemos terminado con las masas moleculares. Entonces tú estás apto para resolver problemas de peso atómico y peso molecular. Ahora, en el examen de admisión no te va a pedir, calcúlame el peso molecular del ácido sulfúrico. No, no le viene, ni a la excelencia. Luego de ello, vamos a hablar de la mol. ¿Qué me expresa la mol? Recuerda que mol es una unidad internacional. Vamos a decir acá que es una unidad internacional. Es una unidad internacional. ¿Sí? ¿Y qué expresa? Expresa cantidad de sustancia. Expresa cantidad de sustancia. ¿Y cuánto equivale, mi estimado, una mol? ¿A cuánto es esto? 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Esta es una mol. Listo. Y esto tenemos que hacer algo similar a lo que es una docena. ¿Una docena cuánto es? 12. Una decena, 10. Una centena, 100. Un millar, 1000. Un mol, esta cantidad. Si yo te digo una decena de zapatillas, 10 zapatillas. Una decena de lápiz, 10 lápices. Un mol, esta cantidad. ¿Sí? Así como una decena es 10, una docena es 12, una centena es 100, un mol es este valor. Ahora, este valor, mi estimado,
con las leyes de los gases, Avogadro nos dice lo siguiente, que todo este valor equivale a ¿cuánto? A su constante de él. ¿Y qué decimos? Que un mol es lo mismo que un número de Avogadro. Un mol es lo mismo que un número de Avogadro. Pero ojo, este valor número de Avogadro solamente se usará cuando el problema me pidan átomos o moléculas. Cantidad de átomos. Si hay un mol, un número de Avogadros. Cantidad de moléculas. Si hay un mol, un número de Avogadros. Si tu respuesta no está como número de Avogadro, estará como su equivalente. ¿Y cuál es su equivalente? Este valor. ¿Sí? Entonces, un mol equivale a ello y es lo mismo decir número de Avogadro. Matemáticamente, mol se calcula así, ¿no? El N es igual a ¿qué? Podemos decir nosotros que el mol se calcula así, ¿ve? Números de átomos sobre 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? O de repente decir el número de moles es igual al número de moléculas sobre 6,022 por 10 a la 23, matemáticamente. Ahora, un mol no solamente me va a representar cantidad de átomos o moléculas, ellos también me van a representar cantidad de masa. Por algo te dice que es cantidad de sustancia. Me puede expresar cantidad de átomos, de moléculas, cantidad de masa, cantidad de volumen. Ahora, si yo te hablo, por ejemplo, de números de moles con respecto a masa, aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a agregar, por ejemplo, un átomo gramo. Vamos a agregar aquí molécula gramo. Acá un poco que te confunde. Átomo gramo y molécula gramo. Profesor, ¿qué significa átomo gramo, molécula gramo? Es la masa de un mol de un elemento. Molécula gramo es la masa de un mol de un compuesto. ¿Sí? Por ejemplo, yo te digo, oye, ¿cuánto es la masa? Mira, ¿cuánto es la masa de un átomo? ¿Cómo se expresa esto? Esto se expresa así, ¿ven? Átomo gramo. ¿Sí? Te digo acá, ¿cuál es la masa de un átomo gramo de sodio, por ejemplo? Un átomo gramo de sodio. Pues, es la masa. ¿Y cuál es la masa? ¿Cuánto fue la masa del sodio, chicos? 23. Listo. Profesor, si me dicen, a ver, un átomo gramo de calcio, ¿cuánto es el calcio? 40. Si me dice un átomo gramo de aluminio, ¿cuánto es esto? 27. ¿Sí? Pero no es lo mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia acá? Que cuando te digan un átomo gramo de sodio, la unidad ya no es suma, sino la unidad es gramos. ¿Sí? Ahora, esto es lo mismo decir lo siguiente. Oye, tengo un mol de sodio. Oye, ¿sabes qué? Tengo un mol de calcio. Tengo un mol de aluminio.
Si te dice, oye, tengo un átomo gramo de sodio, es lo mismo que tengo un mol de sodio. Tengo un átomo gramo de calcio, es lo mismo decir un mol de calcio. Tengo un átomo gramo de aluminio, es lo mismo decir un mol de aluminio. Y esto, mi estimado, si te piden su masa, ¿cuánto será? 23 gramos, 40 gramos, 27 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Dime, un mol de sodio, ¿cuántos átomos hay en un mol de sodio? 6,022 por 10 a la 23. ¿Cuántos átomos hay en un mol de calcio? 6,022 por 10 a la 23. 40 gramos. Pero si yo te digo, oye, ¿cuánto es la masa de un átomo de sodio? 23. ¿Pero 23 qué? UMA. ¿Cuánto es la masa de un mol de sodio? 23. ¿Pero 23 qué? 23 gramos. Es por ello que cuando nosotros trabajamos en química con problemas, tú ves que el problema no vas a trabajar con UMA, sino trabajamos con ¿qué? Con gramos. ¿Sí? Con gramos. Oye, el peso atómico del sodio es 23 gramos moles. No te dicen 23 UMA. El peso atómico del calcio es 40 gramos moles. Porque así se trabaja con moles. Y en un mol de sodio, recuerda que hay esta cantidad. ¿Sí? Es diferente decir un átomo de sodio a un mol de sodio. En un átomo de sodio hay un sodio. En un mol de sodio, ¿cuántos sólidos va a haber? 6,022 por 10 a la 23. Si esto te expresé para átomos, molécula gramo es lo mismo decir, o bueno, se representa como mol, molécula de molécula, mol, gramo. Y yo te digo, oye, ¿cuál es la masa de un mol gramo de agua? ¿Cuánto es la masa de un mol gramo de ácido sulfúrico? ¿Cuánto es la masa? Porque un mol gramo de frente te pide masa. ¿Cuánto es la masa de una molécula gramo de carbonato de calcio? Listo. Tú dices, bueno, estos valores yo le he calculado ya. Del agua, profesor, es 18. Del ácido sulfúrico, ¿cuánto es? 98. Y del carbonato de calcio es 100. Me dice molécula gramo, molécula gramo, molécula gramo. ¿Qué voy a agregar acá? Gramos, gramos y gramos. Que esto es lo mismo decir un mol de agua. Esto, señor, es lo mismo decir un mol de H2SO4. Y esto es lo mismo decir un mol de carbonato de calcio. ¿Cuánto es la masa molecular del agua? Masa molecular del agua, 18. 18 gramos mol. ¿Cuánto es la masa molecular del ácido sulfúrico? 98 gramos mol. ¿Cuánto es la masa molecular del carbonato de calcio? 100. Y si yo te digo, ¿cuánto es la masa de una molécula de agua? ¿Cuánto es la masa de una molécula de agua? 18. ¿Pero 18 qué? UMA. ¿Sí? 18 UMA. ¿Cuánto es la masa de una molécula de ácido sulfúrico? 98 UMA. ¿Cuánto es la masa de una molécula de carbonato de calcio? 100 UMA. Pero dicen, ¿cuál es la masa molecular? 18 gramos, 98 gramos, 100 gramos. ¿Sí? Entonces, desde ahora en adelante, cada vez que te pidan masas moleculares, estamos diciendo que es la masa que corresponde a un mol, ¿sí? Terminen de copiar, agregar algo ahí en sus apuntes. Voy a ver acá Santo porque está que se duerme, no sé, algo a pasar, seguro ha estado chateando con la flaca ahí. Tú se lo estás haciendo dormir, tú. A ver cómo está, voy a revisar. Falso. Mal. Acá no, acá estoy, acá dice en la tarde, estoy junto con los del turno tarde. ¿Ah, sí? Sí, acá. ¿Sí había problemas? ¿Por qué no me dices, ve? A ver. Te quedas callado tú. No, pero en la tarde está bien. La tarde lo había hecho.
Tanto tú. Das miedo. Tanto. Circular, me falta todo. Fórmula empírica de la pluma. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes hoy? Qué agua, ¿qué hizo con el agua? ¿Se mojado hace rato? Sí, ¿qué es tan malo? ¿Está todo bien? ¿Qué puedes? Se quedó dormido tomando agua. Ay, no, Hazte vero, pa chateando, ya a mí me da cuenta, ya pa chateando con tu flaca hasta las 2 de la mañana. para en línea. Y yo así, ay, te amo, yo también te amo. Ay, sí, corta tú, no, corta tú. No, corta tú. Tanto que molestaba, tanto que molestaba. No, corta tú, no. Corta tú. Pues falta, güey. No, sí todavía falta, güey. Ya, pues, ya No está. todavía falta. Ya, pues, ¿qué quieres? No, está bien. Avanza, fe. Las deco, qué pereza, las deco. Luchito, ¿cómo vas tú? Luchito, digo, va. Santos, ¿cómo vas tú? ¿Qué, peque? ¿Y el resto? Ahorita empieza. No sé, monóxido de nitrógeno. ¿Qué? Monóxido de nitrógeno, NO. Monóxido de nitrógeno. Claro. NO. Los nombres es importante. ¿Cómo va, Marco? Acá, poco. Ah, de estos problemas que hemos hecho acá, están por acá. No sé si lo has visto. Vayan avanzando. Ya estoy aquí. Mira, vuelta, ve. Mira, ve. Bueno, aquí me está dejando cosas, tijera, toma corriente. Acá debe estar vacío mi escritorio. Ese para poner allá en que Ya veo acá, mira, ve acá, ve esto, ve. Ve, ¿quién ha puesto tijera? ¿Quién ha puesto este papel acá? ¿Quién ha puesto estas prácticas? ¿De quién es? de la tarde, No, pero acá no ha habido nada. semana tarde. Ya, pero acá no ha habido nada, acá no debe haber nada. No sé, guárdalo por un lado, acá no debe haber nada. Acá debe estar vacío. Esto es como su versión del marcano, vacío. Está que copia un marcano, unos 2 minutos. Ya, 3. Ya pasado, igual. Acá no se chica el baño, está mal. Soy como tú, soy como tú. Hermancito, tú pasé el perifoneo ya una vez. Apretó sin brevete, mamá. Imagínate. ¿Cuándo sin Brevete brevete? saco en enero, tuve brevete. Yo pequeñero ya se acaba la promoción del ciclo. Bonito, pe, hermano. Pero que los policías están rondando por ahí. Sí, bueno. Creo que no lo saco en la moto ya. ¿Y cómo yo te he visto con la moto? Ah, no es que yo le avisaba a mi hermano que como está en el Serenazgo, ahorita está en turno noche, mi hermano. Creo que no lo saco a veces que vengo cuando está en la tarde, así por acá o en la mañana. Así, ya digo, Renzo, voy a ir, le digo, ya, no sé, ya digo, él está en la noche. Lista. Me marcaron una lista de cualquier ¿El cosa. examen simulacro, Marcano? ¿Cóbrate el examen simulacro? Todavía no olvidó esta vez. Ya, pues vaya afuera. Vaya aprovechando que Laura estaba en cine, no hay profesor. Vaya, aprovecha. Y ahí, lleve su examen simulacro y su solucionario. Toma.
sin sol. Soy como tú, soy como tú. ¿Qué me significa? A ver. ¿Quién es el alumno Azabache Pinedo, Germán? Azabache Pinedo. Él es ¿dónde me dijo ¿De su? Chicama o de Ajá, acá? Chicama. Puede sacar premio de excelencia, dice. Solicito primero a mi amigo Luis Azabache Pinedo para esta semana, ya que es crucial que termine bien en todos sus cursos. Sí, pues así me dijo su papá, así nos llama. Voy a avanzar. Voy a avanzar. Voy a avanzar. ¿Eh? Ya tengo los datos de los estudiantes para que les saque su carnet con su foto. ¿Ya tomaste foto ya? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Sigamos. ¿Qué? ¿De qué? ¿20 voy a cobrar? ¿Ah? 10 vamos a cobrar ya. ¿Por qué estamos cobrando? Es una penalidad para que el alumno pueda asistir. Y más le duele al papá que al hijo, creo. Y el papá lo manda a su hijo mejor a dar su examen. Porque hay unos alumnos y padres inconscientes que no mandan a sus hijos. Por eso es.
Segunda pizarra, vamos con la segunda pizarra. Noche de paz. Ahora, matemáticamente, los números de moles se pueden calcular así. El número de mol es igual a la masa sobre su peso atómico. Cuando hablamos de un átomo de elementos, y el número de moles es igual a la masa sobre el peso o la masa molecular, que lo expresa así. Sí, bueno, si hablamos de masas, agrego mejor así, ¿ve? Masa atómica, ¿sí? Masa atómica. De esa manera se puede calcular las masas. Ahora, estamos ya observando que un mol de cualquier sustancia X es equivalente a ¿qué? Primero decimos que este es equivalente al número de Avogadro y que esto es igual a 6,022 por 10 a la 23 cantidades de X. ¿Sí? Esto es igual, o un mol es igual a la masa molecular o a la masa atómica del compuesto X. Mira, ve. Ya vamos viendo equivalencias con respecto al mol. Por algo nos dice que es cantidad de sustancia. Y esta cantidad de sustancia puede ser expresada en número de Avogadros, en cantidades de átomos o unidades y su peso molecular. Mira el ejemplo. Ejemplo. Si yo te digo, oye, tengo un mol de calcio. Un mol de calcio, este es equivalente al número de Avogadro de calcio. ¿Sí? Soy como yo. Mira, no está mi choli. Es un mol de calcio y este es equivalente al número de Avogadro de calcio. Y esto equivale a 6,022 por 10 a la 23. Como hablamos del calcio, son átomos. Existe esta cantidad de átomos de calcio. Ahora, un mol de calcio es igual al peso molecular, masa molecular. ¿Y cuánto es la masa molecular? 40 gramos. ¿Sí? Cada vez que te digan un mol, mira lo que esto es equivalente a número de Avogadros, a cantidades de átomos y su masa. Puedo preguntarte por un mol de agua. En un mol de agua yo te voy a decir que esto es igual a un número de Avogadro de agua. Esto es igual a 6,022 por 10 a la 23. El agua es un compuesto y si es un compuesto vamos a tener que hablar de moléculas de agua. Y esto equivale a su masa. ¿Cuánto es la masa del agua? 18 gramos. ¿Sí? De esa manera ya estamos haciendo equivalentes. Vamos a hablar ahora del volumen. Vamos a hablar ahora del volumen molar. Volumen molar. El volumen molar, vamos a decir
se da a condiciones normales. Se da a condiciones normales. Y cuando nosotros hablamos de condiciones normales, aquí vamos a decir que la temperatura es 0 grados Celsius y que su presión es una atmósfera. ¿Sí? Cuando hablamos de 0 grados Celsius estamos hablando que la temperatura en Kelvin, ¿cuánto es? 273 Kelvin. A estas condiciones normales vamos a decir que el volumen molar es igual a ¿qué? A 22,4 litros. ¿Sí? Y esto va a ser multiplicado por la cantidad de moles. Ojo, esto se va a dar en sustancias gaseosas que cumplan en estas condiciones. El volumen molar es 22,4 por el número de moles. Si lo quieres ver de otra manera, el número con respecto al número de moles sería el número de moles es igual. Esto pasa a dividir al volumen molar, el volumen sobre 22,4 litros. ¿Sí? Mira, matemáticamente hemos visto ya cómo se calcula el número de moles en función a sus átomos o moléculas. Hemos visto acá que se calcula el número de moles en función a su masa y el número de moles en función a su volumen. Pero no te olvides que esto debe decir, para trabajar con ello, a condiciones normales. Si no está a condiciones normales, no puedes trabajar con esta fórmula. ¿Sí? Ahora, hacemos otro ejemplo para ya terminar esta parte. Ejemplo, si yo te digo, tengo un mol de amoníaco, dicho de paso, en estado gaseoso. Un mol de amoníaco, ¿cuánto equivale? Equivale a un número de Avogadro de amoníaco. Listo. Esto equivale a 6,022 por 10 a la 23. El amoníaco es un compuesto. Esto sería moléculas de amoníaco. Esto en masa, ¿cuánto es su masa? Calcúlalo, porque no lo hemos hecho, calcúlalo. Esto es 17 gramos. Y en función a su volumen, porque esto es gas y a condiciones normales, su volumen ¿cuánto será? 22,4 litros. Mira, ve, lo que me expresa una mol, número de Avogadros, cantidad de moléculas, la masa y su volumen. Son equivalencias, ¿sí? Son equivalencias. Y con ello puedes ya ir a resolver la práctica, ¿no? O avanzar en la práctica. Yo generalmente recomiendo, hay muchas formas, chicos, de nosotros poder hacer los cálculos, ¿sí? Hacer los cálculos. Ya es la forma como tú lo trabajas. Yo, por ejemplo, le digo a los jóvenes, hay que trabajarlo así. Un mol de cualquier sustancia X, tú sabes que esto equivale a un número de Avogadro de cualquier sustancia X, ¿sí? Y esto es equivalente a 6,022 por 10 a la 23. No sé si es átomos o moléculas, pero va a ser de X. Y esto es equivalente a su masa molecular. Masa molecular si es un compuesto, masa atómica si es un elemento. Eso es igual a 22,4 litros. ¿Sí? Estas son equivalencias. Por ejemplo, si a ti el problema te dice lo siguiente, mírame, te dice, a ver, calcular
calcular la masa en 500 gramos de carbonato de calcio. Eso te dice, calcular la masa en 500 gramos de carbonato de calcio. Entonces tú dices, profesor, los gramos, ¿aquí en dónde están los gramos? En el peso molecular, ¿sí? Los gramos están en el peso molecular. Entonces tú dices, profesor, según mi problema, estoy observando que los gramos están aquí. ¿Qué es lo que debes conocer para poder resolver este problema? Su peso molecular o la masa molecular. ¿Cuánto es la masa molecular del carbonato de calcio, señores? ¿Cuánto era? 100 gramos mol. Entonces el problema ya se resuelve. Tú dices, mira, ve, me dicen 500 gramos y me... Perdón. Acá voy a agregar calcular, no es la masa porque te dan masa. Calcular los moles. ¿Sí? Calcular los moles en 500 gramos de carbonato de calcio. Entonces, mira, ve, masa y te piden moles. ¿Sí? Y tú dices, un mol de carbonato de calcio es equivalente a su peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del carbonato de calcio? 100 gramos. 100 gramos. Entonces la pregunta es, oye, yo tengo 500 gramos. ¿Cuánto será el número de moles? Trabajas, lo cruzas. ¿Lo cruzas tú que siempre te gusta cruzarte? El número de moles es igual a ¿cuánto? 5. 5 moles. Es una forma práctica para poder desarrollar, pero en función a esto. Ahora, este problema se resuelve de muchas maneras, ¿ah? Lo ideal en la universidad, si tú haces esto, profesor, te bota de la clase. Esto sirve para poder hacer más rápido tus cálculos. En la universidad lo que tú debes hacer es esto. Partes del dato. Tú dices, 500 gramos de carbonato de calcio. ¿Sí? Y haces esto. Y tú dices, bueno, 500 gramos de carbonato de calcio. Tú dices, el peso molecular equivale a un mol. Lo que vas a hacer aquí es lo siguiente. Agregarías aquí 100 gramos de carbonato de calcio es igual a un mol de carbonato de calcio. ¿Sí? Siempre lo que te da el problema como dato, lo que tú vas a usar es una equivalencia. Eso tú lo debes manejar. Entonces dices, bueno, esto con esto se va. Se divide, se va. 500 entre 100 me queda 5. Y 5 por 1, esto es equivalente a ¿cuánto? A 5 moles de carbonato de calcio. ¿Sí? Ahora, este tipo de desarrollo se ve muy práctico, o se ve en este caso muy fácil. El problema o la situación es cuando no solamente te pida hacerlo en 2 pasos, no te pide de repente hacerlo unas 3 o 4 cadenas más. Esto se llama cadena, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, se puede desarrollar así. O puedes usar el de arriba, o el método que tú de repente conozcas. Eso ya lo dejamos a tu criterio. A ver, profesor, otra vez. Yo te pido, por ejemplo, acá, calcular la masa, calcular los átomos en 112 litros de O2.
calcular los átomos en 112 litros de O2. Dice, profesor, litros es volumen. Si quiero lo agrego acá, para que no te vayas a paltear. A esto nos referimos volumen, a esto nos referimos de masa. Acá esto nos estamos refiriendo bien a átomos, o lo que corresponde, todo esto, lo que corresponde a átomos o moléculas. Átomos o moléculas, ¿sí? Ahí está. Me dice calcular los átomos en 112 litros de oxígeno. ¿Ok? Volumen y me dicen átomos. Tú ves si tu clave está como número de Avogadro o está expresada en cantidad. Vamos a suponer que está en número de Avogadro. ¿Ok? Tú dices, un número de Avogadro de oxígeno gaseoso equivale a ¿cuánto? Equivale a 22,4 litros. Ya está. El problema te dice, oye, yo tengo 112 litros. Si quieres lo agrego. De O2, un colorcito acá, de O2. Listo. Calcular los átomos. No sé. Entonces le vas a poner X. ¿Y tu X cuánto me va a dar, señor? Dice, profesor, se va, ¿cuánto me sale? 112 entre 22,45, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? ¿O no? 5. 5 números de Avogadros de oxígeno gaseoso. 5 números de Avogadros de oxígeno gaseoso. Ya está. Profesor, no, de otra manera. Ok, hazlo de la otra manera, no te hagas falta. Tú dices, profesor, parto del dato del problema. Tú dices acá, 112 litros de O2. Y me buscas tu equivalencia. Dices, bueno, ya, esto, 112 ya está. Y yo sé que 22,4 litros equivale al número de Avogadro. 22,4 litros de O2 equivale a un número de Avogadro de O2. ¿Y esto cuánto te va a dar? Lo mismo. Acá tiene que salirte 5 números de Avogadros de O2. ¿Sí? Es lo mismo. Dejamos esta parte y pasamos a composición o interpretación de fórmula. Vamos ahora a interpretación de fórmula. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Interpretación de fórmula. Interpretación de fórmulas. Y tenemos, por ejemplo, la interpretación cualitativa y tenemos la interpretación cuantitativa. Cuantitativa y cualitativa. Cualitativa y cuantitativa. Cualitativa. En la cualitativa, mi estimado, vamos a hablar de qué. Acá vamos a decir, expresa características, cualidades. Expresa características o cualidades, ¿sí?, de la fórmula. Por ejemplo, el H2O. Nosotros vamos a decir que el H2O, primero, formado por hidrógeno y oxígeno. Formado por hidrógeno y oxígeno.
¿Sí? ¿Qué más? Vamos a decir que es el disolvente universal. Es el disolvente universal. Estamos generando características. ¿Qué más podría decir del agua? Que es neutra. Es neutra. ¿Qué más? Presenta, es una molécula polar. Es una molécula polar. Estamos generando características o cualidades del agua. Eso es cualitativo. Y lo cuantitativo, vamos a hablar aquí lo siguiente. Expresa composición o porcentaje, composición centesimal de los elementos que conforman el compuesto, elementos que conforman el compuesto. Listo. Ya está. Por ejemplo, el SO2. Yo ya no te voy a hablar de cualidades. Yo te puedo decir, es un óxido, es un óxido compuesto por azufre y oxígeno. No, eso es arriba. Aquí ya vamos a hablar de composición centesimal. ¿Y cómo hacemos esto? Santo, ¿sigue de sueño? Vamos a decir acá. Aquí, mi estimado, la composición, vamos a decir lo siguiente. Está conformado por un mol de azufre. Está conformado por un mol de azufre. Está conformado por 2 moles de oxígeno. Pero si yo quiero expresar esto en masa, no debería decir un mol. Si quiero expresar en masa, ¿cómo debería decirlo? Átomo, gramo de azufre. Oye, es lo mismo. Solamente te estoy diciendo que cuando quiero expresar la masa, es átomo, gramo. ¿Y aquí cómo sería? Acá sería 1 átomo gramo y acá sería 2 átomos gramo. Profesor, pero es necesario que yo le entienda así. Cada vez que te diga mol, busca su masa. Pero te lo interpreto así. Profe, ¿y esto cuánto es? Ya, pues, ¿cuánto es un mol de azufre? 32 gramos. ¿Cuánto es 2 moles de oxígeno? También es 32 gramos. ¿Sí? Mira, ve, está expresada en ¿qué? En masa. Ahora, si yo te pido, calcúlame el peso molecular, es lo mismo lo que estoy haciendo acá. La suma de estos dos, ¿cuánto me da, señor? 32 más 32, ¿cuánto me da? ¡Ay! Mira acá, pi. 32 más 32, 64. ¿Sí? La suma de los dos, 64, que es lo mismo de hablarte del peso molecular. Entonces, profesor, si usted esos dos va a sumar, aquí voy a encontrar que la masa molecular del SO2 es igual a 60. Le falta la gorrita, profe. 64 gramos. La gorrita. Póngase. Verano. 64 gramos. 64 gramos, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros estamos expresando en cantidad lo que corresponde a la composición.
Hablamos ahora de composición centesimal. Composición centesimal. Composición centesimal. Aquí vamos a decir que es el... ¿Por qué te escondes? ¿Por qué? Atrápenla, atrápenla. Agárrenla. Se escapa. Composición centesimal. Vamos a expresar la cantidad de masa de un elemento que conforma un compuesto. Aquí, mi estimado, la fórmula es de la siguiente manera. El porcentaje o la composición centesimal del elemento es igual a la masa que aporta el elemento sobre la masa total, o la masa total, todo esto por 100. ¿Sí? De esta manera encontramos la composición centesimal. Profesor, ejemplo. Usamos el mismo SO2. El SO2. En el SO2 habíamos observado que está generado o está compuesto por 32 gramos de azufre y 32 gramos de oxígeno. Es lo que hemos interpretado acá. Y que todo esto es ¿cuánto? 64 gramos. Listo. Quiero, por ejemplo, conocer cuánto es el porcentaje del azufre dentro del compuesto. Y aquí decimos lo siguiente, el porcentaje del elemento es la masa del elemento. Si yo quiero hablar del porcentaje de azufre, ¿cuánto aportó el azufre? 32 gramos. Sobre la masa total, ¿cuánto es la masa total? 64 gramos. Todo esto por 100. Si acá nosotros dividimos 32 ava, me queda 2 entre 100, y esto me sale 50%. La composición del azufre en el SO2 es el 50%. Y si yo te pido cuánto es el porcentaje o la composición del oxígeno en el SO2, si este es 50, ¿cuánto le corresponde al oxígeno? También le corresponde 50%. ¿Por qué 50? Porque la suma de los dos tiene que darte el 100% dentro de la composición. Segunda pizarra terminada. Au. ¡Ay, sonó! ¡Ay, sí te cayó! A ver cómo vamos. Avanza, estás conversando, tú, Julio. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Y el resto? Estoy copiando, pero. ¿Qué? Estoy copiando. Una parte. Santa Cruz, California. ¿Ya? Recién. Ya, pero a ver, avanza, a ver. La 2, la 3, la 4. Inge, ¿recuerda? ¿Qué? Ese problema. Ah, Horrible. horrible. Querida, oh vuelve a mí que estoy muriendo. Oye, ¿cómo se llama? Ariana. Se enfermó vuelta. Esta chica se enferma. Viene un día y se enferma un mes. ¿Para chocolatada? Ah, para chocolatada. ¿Todo bien, Jorge? ¿Sí se está entendiendo? Sí, ya resuelve el problema. Querida, oh vuelve.
vuelve a mí que estoy muriendo en esta soledad. Pues fosfato de calcio. Fosfato. K3PO4, 2. CA3, cierra paréntesis, perdón, abre paréntesis, PO4, cierra paréntesis, 2. CA3, abre paréntesis, PO4, cierra, 2. A ver. Peso molecular. Peso molecular. 120. Acá hay. Acá hay 64. Acá hay 91 por 2. ¿Qué? 91. Son 64 más 31. Ah, no. 95. 95 por 2, ¿cuánto es? 9, 2, 18, 190. Más 120. 310. 310, ya está. ¿Cuánto es el porcentaje del calcio en ese compuesto? Sería 120 sobre 310. Claro. Tercio, No, pues 120 no va a ser 4. Va a salir decimal. Queda 3,8, 30 y algo, 32, como ya. No. ¡Ay! Avanza, pues avanza. La reacción de química, ¿avanzaste ese día que estabas haciendo 4 o 5? Ese día, ¿no? Ya día no has practicado. Tanto porque te toca con mis manos. A ver, Judy, ¿cómo avanzas? ¿Cuántos átomos existen en 80 gramos de calcio? Si tú usas lo de arriba, ¿en dónde pones los 80 gramos? En donde dice masa. Ya. Y el problema te pide calcular átomos. Tus respuestas están con número de Avogadro. ¿En dónde agregarías tu incógnita? En el NO. Entonces tú dices, mira, pones un NO de calcio equivale a su masa molecular. ¿Cuánto es la masa molecular del calcio? O peso atómico del calcio. 40. 1 equivale a 40. Entonces tú dices, ¿y si tengo 80, cuánto será? Si 1 es a 40, si 1 es a 40, cuando tienes 80, ¿cuánto será? 2, la respuesta es 2. Ya está. Ahora acá mira, dice, ¿cuánto pesa? Cuando dice ¿cuánto pesa? ¿Qué te están pidiendo? ¿Cuánto pesa? Masa. Entonces vas ahí a masa. ¿Ya? ¿De quién te están hablando? Del carbonato de calcio. Dime, el carbonato de calcio, ¿cuánto es su peso molecular? El problema del calcio te lo dio, pero acá no te da. Pero hemos hecho el carbonato de calcio. ¿Cuánto es la masa del carbonato de calcio? Ya, esto es 100. Entonces tú dices acá, un mol equivale a 100. 0,1, ¿cuánto equivale? Si 1 equivale a 100, 0,1, ¿cuánto equivale? Así nomás, así ojito no, tienes que sacar una hojita o si no, agrégalo por acá. Saca una hojita para que luego lo tengas ahí. Ya vengo, ahorita vengo ya. ¿Cuántos átomos de oro habrá en una partícula que pesa? Ya. Esta es la masa del oro, 10 a la menos 8 gramos. Ya, entonces tú te pones en la posición de masa, ¿sí? En la masa. ¿Y cuánto es el peso molecular del oro? 197. Entonces tú dices 6,023 por 10 a 23 equivale al peso de 197. Entonces, ¿cuánto tengo de átomos cuando es 10 a la menos 8? Regla de 3. O sea, el 197 equivale al... Exacto. Ahora, ¿cuánto equivale
10 de la menos 8. Haces regla de 3 y lo calculas. Está calculando, ve tú calculando tú. Ya ven ahorita. ¿Qué número? Hallar la composición molecular. Composición molecular es una cosa y composición centesimal es otra. La composición, ¿cuál es el NO? ¿Cuál es el monóxido? El NO, ¿verdad? ¿Dónde estás? Ya. Acá lo único que vas a hacer es lo siguiente. ¿Cuántos átomos tiene el nitrógeno? 1, el oxígeno 1. Entonces, cuando es molecular, solamente divide la cantidad de átomos sobre la cantidad de átomos totales. Nitrógeno, te piden del nitrógeno, ¿no? ¿De quién? Del oxígeno. ¿De qué? Del oxígeno. Ya, entonces préstame así. Lo que tú vas a hacer acá, tú tienes el NO. ¿Sí? Entonces acá te dice el porcentaje, la composición del oxígeno. Bueno, composición del oxígeno es igual a que, ¿cuánto hay? Un oxígeno, ¿de cuánto? De 2. 1 más 1, 2 por 100. ¿Cuánto es esto? 50%. Eso es. ¿Todo bien por ahí? ¿Preguntas, dudas? A ver. Ya, a ver. ¿Cuánto pesa 0,1 mol del compuesto carbonato de calcio? Primero, ¿cuánto es el peso molecular del carbonato de calcio? 100. 100. Ya, si dices, si vale 100, tú puedes usar la fórmula matemática. Préstame tu lapicerito. ¿Puedo rayar acá? Sí. Tú puedes decir, por ejemplo, a ver, yo tengo que la masa molecular es 100, ¿sí? Y me dicen que el número de moles es 0,1. Ahí está. Me piden calcular la masa, ¿sí o no? Entonces dices, bueno, la fórmula que yo recuerdo, el número de moles, es igual a la masa sobre la masa molecular. El N lo tienes, 0,1. La masa no, y el peso molecular es 100. Entonces la masa, ¿cuánto sería? Sería 10 gramos. Esta es una forma. La otra forma que yo para mí lo veo más fácil es, por ejemplo, dice, ¿cuánto pesa? ¿Qué te están pidiendo? Masa. Entonces tú te vas al lado de masa, ¿ya? Y te dicen 0,1. Entonces tú dices, a ver, siempre un mol de cualquier sustancia contiene su peso molecular. ¿Y cuánto es el peso molecular del carbonato de calcio? 100 gramos de carbonato de calcio. Entonces el problema dice, oye, ¿y si yo tengo 0,1 mol, cuánto será esto? X. Mira, y estás interactuando moles con el peso molecular. 0,1, ¿cuánto es? Regla de 3 y te va a salir el mismo resultado. ¿Ya? A ver, Judy, ¿cómo lo estamos haciendo? Como tienes dos cédulas, ¿cómo se desplaza, no? Sí. Y se agrega un cero. A ver, vamos a hacerlo así. A ver, mira, acá. Tú dices lo siguiente. Tú dices que un mol, siempre, cuando te llega un mol de cualquier sustancia, siempre calcúlame su peso molecular. El peso molecular de esto es 100 gramos de carbonato de calcio. Sí, siempre. Un mol siempre es ese que de su peso molecular. Entonces la pregunta es, yo tengo 0,1 mol. ¿Cuánto será aquí su masa? Entonces, si 1 equivale a 100, 0,1 ¿cuánto es? Lo multiplicas. O sea, vas a multiplicar, por ejemplo, 100 por 0,1, ¿sí? Y esto te queda 10, porque te quita una coma, 10. Así es. Pero siempre no te olvides hacer eso, lo de arriba. Eso grábatelo. Continuamos el día viernes.